Entonces, el Perú como un sujeto de derecho internacional va a ser mal visto. Está desacreditado, está manchado. Vamos a darle la bienvenida a Benji Espinoso, abogado penalista, el cual se encuentra ya en los estudios centrales de Exitosa. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Katiuska? Muy buenas noches. Bienvenido a Exitosa. A ver, son muchos temas que abordar, el caso de Alberto Fujimori, lo que ha pasado hoy día con la fiscal, y además mañana se cumple un año del intento de golpe de Estado de su ex patrocinado, el expresidente Pedro Castillo. Quisiera comenzar con la noticia que es ahora el boom en todos los medios de comunicación, y es la liberación del expresidente Alberto Fujimori, pero también creo que tenemos que abordar el trasfondo del asunto y el pago que vamos a tener que asumir los peruanos por desacatar una orden de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En efecto, lo que el Tribunal Constitucional ha resuelto es que, lo ha resuelto resolviendo un recurso de reposición que promovió la defensa de Fujimori, es que para el Tribunal Constitucional solo es vinculante la sentencia de fondo, cuando se condena a un Estado y se le dice cumpla con determinada obligación. Pero las decisiones de supervisión de cumplimiento de sentencias, sin embargo, no son vinculantes. Con lo cual el Tribunal Constitucional está partiendo y está haciendo una distinción allí donde la ley y la norma convencional no hacen esa distinción. Y es un asunto grave. ¿Qué cosa es lo que va a generar? Pregunta Katiuska. Lo que va a generar primero es que la Corte Interamericana en pleno le informe a la OEA de este incumplimiento. Este incumplimiento pasa a un informe, que es un documento formal, en donde el Estado peruano va a tener una mancha, una mácula en donde el Estado se presenta como un sujeto el cual no cumple con sus acuerdos internacionales. Igualándonos a países como Venezuela y como Nicaragua. Estamos a la misma situación que Venezuela y Nicaragua. Estamos en el mismo nivel con lo que viene pasando, lo cual es sumamente grave. Así es, y estamos viendo justamente las imágenes, Roy, en las redes sociales de la señora Keiko Fujimori, donde se puede ver la imagen familiar del señor Alberto Fujimori ya con la congresista de Fuerza Popular, que debería estar en el pleno, pero está en la casa de Fujimori en San Borja. Y además el recibimiento de las nietas también de Alberto Fujimori y Kenji Fujimori detrás. Y lo que no quisiera es entrar al tema emocional, político y toda la parafernalia que se formó con su salida, sino lo que ya mencioné, lo que nos va a costar, porque nuestro país tiene que cuidar su buen nombre y siempre hemos sido cumplidores de los derechos humanos. ¿Qué va a pasar ahora con el gobierno de la presidenta Boluarte? Lo que va a pasar es que, esto es para poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo firmo un contrato contigo, yo me comprometo a algo. Te digo, en 2 años te voy a devolver el dinero que me prestaste. Si no lo cumplo, entonces dejo de ser sujeto de crédito. Paso a estar en rojo, paso a tener deuda, pasan a mirarme mal. Eso es lo que va a pasar con el Perú. Entonces, el Perú como un sujeto de derecho internacional va a ser mal visto. Está desacreditado, está manchado. Lo que va a pasar, y digo, es que hay 2 violaciones o 2 desconocimientos a decisiones de la Corte. Primero, el antiguo, en donde la Corte había dicho abstenerse de ejecutar la decisión de habeas corpus del 2022 del TC, donde ordenaba la libertad. Y lo último, ayer, el presidente de la Corte Interamericana emite, conforme al artículo 27 de la del reglamento de la Convención Americana, establece una medida urgente. Algunos han dicho, no es posible porque los jueces de la Corte no sesionaron, no estaban juntos, no firmaron. No. Las medidas urgentes las emite a sola decisión el presidente de la Corte para poder proteger una decisión futura. Es decir, cuando se reúnan los 7 miembros de la Corte, entonces decidirán si corresponde. Además que son en varios países, ¿no? Ah, por supuesto. Además de ello. Ahora, por favor, con su expertise, ¿qué es lo que va a pasar con el señor Fujimori? ¿La misma figura del 2018-2019, la misma figura del 2022, regresará nuevamente a prisión? Es lo que yo creo, porque acá hay 2 escenarios. El escenario en donde la Corte en pleno, ya no el presidente, sino la Corte en pleno, acoja las medidas provisionales que ha presentado la víctima de Barrios Altos y La Cantuta, le ordene al Estado que no implemente la decisión última ahora de este Tribunal Constitucional. La pregunta es, ¿y el Estado seguirá desacatando la decisión de la Corte abiertamente, ahora del Pleno, de los 7 miembros de la Corte Interamericana? Si hoy es el caso Fujimori, mañana ¿qué otro caso es?
se está abriendo arbitrariamente Se marca un mal una precedente. caja de Pandora. Y ahora queremos ir al tema de fondo porque lamentablemente la noticia, el foco ha sido la liberación de Alberto Fujimori y ha un poco robado la atención de lo importante, la crisis dentro del Ministerio Público y la presencia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en esta audiencia de la Junta Nacional de Justicia con el señor Jorge del Castillo, investigado por el caso Lava Jato, un intercambio de palabras diciendo no se cumple con el debido proceso y se retiraron. ¿Qué debería pasar con la señora Benavides, sabiendo que ya hay un colaborador eficaz que ha reconocido que los chats son de él y además conociendo todas las estrategias que había tejido para poder desacreditar esta investigación en su contra? Bueno, lo primero que hay que decir es que la doctora Benavides desperdició una oportunidad muy valiosa para defenderse, para descargar la imputación en su contra, para poder refutar las hipótesis que se plantean en su contra. Recordemos que la Junta Nacional de Justicia es a quien constitucionalmente se le encarga que pueda evaluar y determinar en su momento si sanciona o no por infracción disciplinaria, no por delito ni infracción constitucional, que para eso está el Ministerio Público y para eso está el Congreso, pero sí por infracción disciplinaria. La pregunta es, ¿qué cosa es lo que se iba a discutir hoy? La propuesta de parte de un miembro de la Junta, que está normado eso en el reglamento de la Junta. Exacto. La propuesta de la doctora Tumialán respecto a una suspensión preventiva en el cargo mientras dura el proceso, para proteger la integridad del proceso, para evitar la perturbación de los actos de investigación y los actos de prueba. Sin embargo, lo que hizo la doctora Benavides al retirarse es básicamente dejar de defenderse y dejar de contradecir oral y en inmediación una oportunidad valiosa para poder refutar y presentar sus descargos. Así es, y además que con usted lo hemos abordado mucho cuando era la defensa del señor Castillo, el principio de transparencia, ¿no? Más allá de lo que puedan marcar las leyes y entiendo yo las estrategias de defensa como funcionarios públicos, creo que le dé una explicación a la población. El caso Claro, de la señora Benavides. Es el principio de rendición de cuentas Por que supuesto. hace parte de la transparencia y son las bases, las vigas maestras de la democracia, una democracia republicana como la nuestra. Claro, y además, bueno, yo voy a decirlo abiertamente, lo dice la gente cuando abrimos líneas telefónicas, han utilizado al señor Fujimori como una cortina de humo, ¿no? Creo Es lo que parece ser porque... no me van a querellar por esto. No, a ver, vamos a acomodarnos y esto es un asunto de tiempo. El pedido de interpretación de sentencia que se le planteó al Tribunal El auto Constitucional aclaratorio salió el 21 de noviembre. pero sale en noviembre cuando se presenta el año pasado en abril. Ese es el punto. La pregunta es, ¿por qué resuelves una interpretación de sentencia ahora cuando debiste haberla resuelto hace más de un año atrás? ¿O me vas a decir que resolver una interpretación de sentencia te toma más de un año? Interpretar la sentencia no es dar una nueva sentencia. Es decir, aquello que no está claro, lo aclaro. Decían Kenji, es Benji. Exitosa. Dicen Carlos, es Carla. Errores materiales. Y si no, no cabe. Tan simple como eso. Y luego la liberación de Alberto Fujimori justo cuando hoy día la fiscal se presenta. Hay evidentemente una coincidencia de sucesos y eventos. Algunos seguramente dirán que es casualidad, otros dirán que es causalidad. Bueno, en la política no hay coincidencias y mañana es un día importante para el país porque se cumpliría un año del intento de golpe de Estado y algo que tenemos que reconocer. A usted yo lo he entrevistado muchas veces por ser el abogado del expresidente Pedro Castillo y siempre ha tenido una postura de defensa. Sin embargo, fue de los primeros que cuando escucha este mensaje a la nación, porque fue un mensaje, lo que él ha dicho ante el TC es, no, yo he repetido lo que la gente quería. Eso es falso. Ha sido un mensaje a la nación, es de los primeros que renuncia. Por supuesto, porque mi defensa siempre fue enmarcada en el marco del respeto al plexo normativo de la Constitución. La Constitución es nuestra norma fundamental, es la que rige la vida de los poderes públicos y privados en el Perú. Y tiene que ser respetada aunque les guste o no. Cuando el presidente Castillo lee el mensaje a la nación, lo que está haciendo es violar abiertamente la Constitución y lo que me correspondía como hombre de derecho y como una persona leal a nuestra Constitución era apartarme de su defensa, como lo hice, una renuncia irrevocable hasta ahora. ¿Y le pidió regresar a su defensa como ocurrió con Eduardo Pachas? Bueno, hubo básicamente una llamada el mismo día de parte del doctor Aníbal Torres, que había asumido su defensa
para el caso concreto de la detención preliminar del presidente Castillo, y luego hubo acercamiento de parte de su familia, básicamente algunos primos del presidente Castillo, pero siempre de la manera más amable posible les he dicho que no. Les he además sustentado mi negativa y la han entendido. Y ahora que ya no es su defendido, sigue considerando que el Ministerio Público no tiene material suficiente para que él continúe asumiendo una prisión preventiva. Es que ahora ¿O ya cambió su versión? No, jamás. Yo no cambio mi versión porque ahora hay más pruebas, ¿no? Ahora ya hay una investigación más elaborada. No lo creo. Creo que la investigación sigue siendo embrionaria, sigue siendo incipiente y sigo manteniendo la postura principista que mantuve al inicio. Y es que el 117 del texto constitucional no permite que al presidente de la República se le pueda proseguir una investigación más allá de esos cauces, como lo hizo la doctora Benavides. Ahora la doctora Benavides está en el otro lado, está siendo juzgada y sabe que es importante cuando alguien es juzgado que se respeten las garantías del debido proceso. Claro, cuando uno está del otro lado y cuando está persiguiendo, a veces se olvida eso, pero cuando está siendo perseguido, ahí sí lo reclama. Y aquí hemos comparado un poco la situación porque por el lado del expresidente de Castillo había una defensa acérrima y no hay pruebas, como pasa con la señora Benavides por parte del bloque de los de la derecha, vamos a calificarlo así, de que no hay pruebas. Ciegos, sordos, mudos. En ambos casos, Castillo y Benavides ha habido indicios, ha habido chats, terceras personas, y ambos lados siguen diciendo que no hay pruebas. Imagínese cómo es la vida de irónica. Lo que ocurre es que en las investigaciones penales rige la presunción de inocencia y sí es verdad que es importante entender cómo se recoge la prueba, cómo se obtienen las fuentes de prueba y cómo se incorporan al proceso. Porque si no se hacen bien, aun cuando se tenga la información, luego esa información es desechada por violar el debido procedimiento probatorio. Hemos abordado lo que pasará con la Corte y el tema de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y quisiera un poco su opinión frente a la estrategia que tiene sus ex colegas, Eduardo Pachas, por ejemplo, de presentarse ante el TC y pedir que se le pueda dar un habeas corpus al señor Pedro Castillo. Tienen derecho a pedirlo. El expresidente Castillo... ¿Es el camino? Tiene derecho a la protección judicial. Yo creo que es el camino. El problema es que no están yendo con los pasos adecuados al objetivo. El camino está y el problema es que yo no estoy andando por el camino, estoy andando fuera del camino. Estoy yendo fuera de la pista. ¿Por qué lo digo? Habiendo escuchado los informes orales de mis colegas, van a un punto a debatir que creo que no es el punto a debatir. El punto a debatir debe ser, ¿existe la regulación normativa de un procedimiento de flagrancia al presidente de la República? Y la respuesta es no. No, no lo hay. Y entonces lo único que hay que mirar es el artículo 139.3 de la Constitución, que dice que a nadie en el Perú, incluido al expresidente Castillo, se le puede desviar del procedimiento preestablecido por la ley. Entonces, si no había procedimiento preestablecido por la ley en cuanto a la flagrancia, ese levantamiento de la inmunidad es nulo. Y todo lo que aconteció después de él es nulo. Tan simple como eso. Que si tú te fijas y lo planteas ese argumento, es claro. Pero se han ido a debatir que los requisitos del artículo 259 sobre la flagrancia, que no han identificado los tipos de flagrancia, ese no es el punto. El argumento es no nos hemos levantado en armas, ¿no? Además, Pedro Castillo no aclara, es que oscurece, ¿no? Porque su defensa no lo asesora bien. O sea, lo que él dice es, no, este mensaje no ha sido mensaje, es solamente repetir lo que dije lo que pedía la gente. Yo ni siquiera utilicé una corta uña para defenderme. Los militares no me hicieron caso. Ese no es el argumento tampoco. Vamos a otro plano. El Tribunal Constitucional no puede analizar si hay delito de rebelión o no. No le corresponde. Eso le corresponde al fuero penal. El debido proceso y la configuración de levantamiento de la inmunidad. Yo creo que el punto fuerte que podría tener Castillo es cómo se hizo el levantamiento de la inmunidad. O sea, lo que pasó en el Congreso. Lo que pasó en el Congreso. Ahí está la clave para su defensa. Yo creo que esa es la clave de bóveda. Otra discusión es el tema penal. Yo sí creo particularmente, lo he dicho, lo reitero, que es tal como está configurado el delito de rebelión, a él le plantean tentativa de rebelión. Tal como está regulado en nuestro Código Penal, no habría rebelión ni habría tentativa. Porque la tentativa, ¿qué es? Es iniciar a ejecutar un delito. ¿Y cuándo inicias a ejecutar un delito? Cuando cumples con el verbo rector. Y el verbo rector de la rebelión es
el que se alce en armas. ¿Quién está en tentativa o tenta alzarse en armas? El que empieza a alzarse en armas. Y yo sé Y que no usted es goza. muy técnico y usted defiende ello, pero lo que el país vio fue a un presidente que intentó cerrarlo todo, implantar Y eso es una infracción a la dictadura, Constitución. implantar una dictadura y huir. Sí, eso es una infracción a la Constitución, pero una infracción a la Constitución no es lo mismo que delito. Entonces, por supuesto que, digamos, uno ve eso y uno está impactado Pero hay y dice, dos planos, pero ¿no? doctor, El hay que plano político y el buscarle plano legal. la forma criminal, hay que buscarle el delito, pero no calza, no calza. Siempre el delito responde bajo el principio de legalidad, que es muy sencillo. Si el hecho no coincide con lo que describe la ley penal, si el comportamiento de la realidad no es el mismo del comportamiento de la ley penal, entonces la consecuencia o el resultado es no hay delito. Y ahí no hay delito. Que se discuta otras cosas, pero no hay delito. Y si quieren que haya delito, que se cambie el Código Penal. Pero el Código Penal no rige hacia atrás, sino hacia adelante. Y luego de eso el Congreso, bueno, se votó por la vacancia y ocurrió la sucesión constitucional. Para usted sí fue Exitosa. válido que la presidenta Boluarte asuma esa responsabilidad. Tal como se dieron los hechos, pero, ojo, repito, si es que se cuestionase, como creo que se debería cuestionar, el tema del levantamiento de inmunidad, entonces ahí se podría cuestionar todo lo que viene después. Y lo que viene después, entre ellos, es la sucesión constitucional de Boluarte. ¿Y en el plano político considera que ella debió llamar inmediatamente a las elecciones? Creo que pudo haber sido más reflexiva y no decir que me quedo hasta el 2026. Creo que podría haber propuesto una fórmula intermedia, porque no es que gozaba de gran aceptación y hoy mucho menos. ¿Estamos igual o peor que con el presidente Castillo? Bueno, yo en el caso del presidente Castillo, que ha sido mi cliente, yo prefiero que mis apreciaciones políticas no se puedan dar, sino solo desde el punto de vista jurídico. Como ciudadano del Perú, además de ser abogado, creo que la presidenta Boluarte no tiene horizonte ni tiene programa. Bien. Gracias a nuestro invitado Benji Espinosa, abogado penalista, que ha podido abordar 3 hechos importantes que se han suscitado el día de hoy y lo que va a ocurrir mañana, y esperemos que las marchas no sean violentas, que sean pacíficas. La gente tiene el derecho constitucional de poder expresarse. Tiene el derecho a expresarse, tiene el derecho a protestar, pero no tiene derecho a destruir el patrimonio público-privado. Siempre De acuerdo recordemos con que ello. el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Muchas gracias, Katy. Gracias por ese mensaje. Benji Espinosa, abogado penalista.